Saludos nuevamente a todos ustedes desde el sede de Televisión Universitaria en este su espacio de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria. En vísperas del bicentenario de fundación de nuestra patria, 200 años de vida institucional, 200 años de libertad, gracias a los próceres que en su momento lucharon desde donde les tocó, unos desde el ámbito académico, otro en los frentes de batalla. Hoy vamos a hablar de dos temas referentes a nuestra historia. Juana, la de siempre, se ha titulado el tema que vamos a abordar con el docente de la carrera de Historia, licenciado Edgar Balda, como parte de la investigación que realiza constantemente esta unidad académica. Y en ese sentido, pues hemos invitado precisamente a él para que nos hable, tomando en cuenta lo más importante, los hechos, la vida que ha dedicado a la construcción, a la defensa de la libertad, a lograr nuestra independencia como país. Y en ese sentido quiero darle la cordial bienvenida, antes un saludo especial también a los amigos oyentes de Radio Universitaria que nos siguen en la frecuencia modulada del 94.0 y a todos aquellos que nos siguen también a través de las plataformas digitales como ser de Televisión Universitaria o de la DICEU. Licenciado Edgar Balda, gracias por aceptar la invitación y estar en este momento tan importante en vísperas del bicentenario de nuestro país. Bueno, David, para mí una alegría que conduzca un programa de estas características y creo que vale la pena, como carrera de Historia, Facultad de Derecho, Universidad de San Francisco Javier, también hacer conocer el trabajo de investigación que hacemos en distintas áreas, en distintos campos, junto a estudiantes y a otros docentes, y el tema que usted lo planteaba sobre Juana Azurduy de Padilla, me parece de gran trascendencia por una sencilla razón. Creo que es uno de los valores humanos que todo ese proceso, si queremos hablar de 1809 al 2025 o a 1825, o ese proceso de larga duración desde los pueblos prehispánicos, la colonia, etc., también entra Juana Azurduy con su participación. Y usted bien apuntaba, creo que ahí hay que diferenciar personas que desde la teoría, desde una ideología, desde el campo académico universitario, como fue la Universidad de San Francisco Javier, la Academia Carolina, y otros desde el campo de la acción, de la lucha, y es el caso de Juana Azurduy y su esposo Manuel Asensio Padilla. Juana Azurduy, la de siempre, es una personalidad en nuestra región y yo observo una situación cuando se habla Argentina, tomando términos ya republicanos, pero en esa época era una sola región. Estamos hablando de Charcas, estamos hablando de las provincias que se extendían hasta Salta, Tucumán. No había una delimitación tan precisa y yo creo que estamos hablando de un solo territorio. Bueno, territorialmente, David, nosotros pertenecemos al principio de la colonia, o si quieren los pueblos indígenas. O sea, hay distintas culturas, Tiahuanaco. Eso es mucho más atrás. Mucho más atrás. Y en la colonia pertenecemos a lo que, bueno, como unidad territorial, nosotros nacimos como la Nueva Toledo. Desde el Cusco hacia el sur, Nueva Toledo. Y desde el sur hacia el norte, Nueva Castilla, de lo que era Lima, digamos, Perú. Entonces, ahí, pero ya hay delimitación. Es que no, ahora, que ambas, la Nueva Toledo y la Nueva Castilla, pertenecían al Virreinato del Perú, sí, está bien. Y a partir de 1776, con las reformas borbónicas, etc., se crea el Virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con su capital, Buenos Aires, en el Atlántico. Y el Virreinato del Perú, para ubicarnos geográficamente, está en el Pacífico. Entonces,
¿qué es lo que dispone? ¿Qué es lo que es? Bueno, después de Nueva Toledo se crea la Real Audiencia de La Plata, 1559, y funciona 1561. A partir de esa época, nosotros hemos funcionado como audiencia de Charcas. Y en 1776, con la creación de este nuevo virreinato, pasamos a depender al virreinato de La Plata, con su capital Buenos Aires, o lo que ahora es Argentina. Ahora, claro, uno puede decir, pero si pertenecíamos a la Argentina. Ojo, Uruguay o parte de Chile también pertenecían a lo que es este nuevo territorio. Pero eso no podía darte una sola identidad, digamos, geográfica, porque Salta o Córdoba o Buenos Aires son totalmente distintos a los orientales, por dar un ejemplo, a los de Santa Cruz, peor con otros. Entonces, creo que sí, nosotros tenemos una identidad histórica, cultural, y lo que hablamos hace un minuto, el nacimiento de Bolivia, y tenemos que verlo en esa identidad, porque la audiencia de Charcas, quiera ser o no, se daba un territorio, y tú precisas bien, no teníamos una delimitación exacta porque era complicado, o sea, no, y ninguno tenía delimitación exacta, o sea, de los demás países de Sudamérica, Centroamérica o del norte, etc. Pero sí creo que encesaba territorios, y esos territorios marcaron lo que va a ser el uti possidetis de 1810 para nacer como repúblicas. Entonces, creo que tu apunte es bien, pertenecíamos y podíamos ser rioplatenses dentro del virreinato, sí. ¿Éramos peruanos con el virreinato del Perú? Sí, pero manteniendo una identidad propia, muy distinta de lo que es el limeño, de lo que es la costa, por decirte, del Perú, o lo que es la sierra. Entonces, sí, nosotros hemos mantenido, y dentro de ese ámbito es que Juana Zurduy, Manuel Asensio Padilla y otras mujeres y otros varones, tanto de lo que era la ciudad de La Plata o Potosí o La Paz, etc., y también gente indígena. Y en ese proceso también hay que incluir a los negros y a las negras, que de una u otra manera han participado en todo lo que es el proceso de la independencia. Son 17 años que nos ha llevado a independizarnos como Bolivia desde 1809. Sí. Durante esa época hubo muchas personalidades, y entre las que se destacaron también Juana Zurduy. Y en una de ellas, en la última conferencia internacional, usted estaba haciendo un aporte, Juana, la de siempre. ¿A qué se refiere? Bueno, esto nace hace unos años, pero si quieres como anécdota, David, yo te comento lo siguiente. Cuando yo fui a estudiar a La Paz, fui a la carrera de Historia, y el director era don Alcides Parejas, un cruceño que ha escrito, doctor en Historia, etc. Y me preguntó y me dijo, ¿y usted por qué quiere estudiar? Yo le dije que era de Potosí. Y me dije, ¿y por qué usted quiere estudiar? Yo le dije, me gustaría saber, te estoy hablando de 1974 más o menos, 75. Y le dije, quisiera saber sobre Juana Zurduy, ¿qué hizo? Quisiera saber, o sea, estudiar cómo contribuyó. Y me miró y me dijo, ¿y sobre Juana y por qué? ¿Pero acaso usted no sabe? Yo le dije, esa mujer ha luchado por la independencia de Bolivia, ha dado su vida, etc. Sí, me dijo. Así, o sea, me hizo una... pero me parece. Entonces, desde ahí nació esto. Luego, poco a poco fui, en 1993, 94, estuve en Sabelo y conocí la partida de matrimonio, 1994, conocí la partida.
esas veces que estaba yo investigando otras cosas, otros temas, y no le di la importancia que debería haberle dado. Va a ser un historiador, pero bueno, ya viniendo acá, ya llegamos al 2009, el bicentenario del 25 de mayo, y como coordinador de la carrera y con esa autoridad desde entonces, presentamos un plan para hacer la historia de la universidad, pensando este 2025. Hicimos un plan. Entonces, ahí estaba la Juana Zurdoy, y claro, y era básico. Entonces empezamos a hurgar, luego con Willy, con Willy Rentería y Guillermo Calvo, hicimos con el apoyo de las autoridades universitarias un recorrido y recogimos algún material. Y luego yo me dediqué con mucho tiempo, etcétera, a investigar sobre Juana, y hallé cosas muy buenas. Entonces aporté y salió mi libro 2018, y el título que yo puse fue Juana por siempre. Hasta ahí. Entonces desde ahí ya he ido investigando, pero ¿cómo te puedo decir? Medio saltando, ¿no? Sí hay esto, o sea, nota de manera continua. Y en una de esas hemos encontrado un documento ya de la República, en las primeras décadas de la República, que el otro día lo presentamos en ese congreso internacional organizado por la Universidad de San Francisco Javier y por la Sociedad Geográfica Sucre. Y valía la pena, porque yo creo que hay que también mostrar que la universidad está haciendo investigación, y eso es bueno. O sea, las autoridades están apoyando, pero quién sabe, ese apoyo debería ser más. Eso es otra. Entonces dije, he encontrado otro documento. Ustedes, los periodistas, a veces dicen la primicia, no tengo yo ese afán. No, nunca he tenido ese afán. Pero he dicho, sí, en el 2018 he puesto Juana por siempre, lo voy a mantener ahora. En el bicentenario, ¿qué hago? Y con mis hijos, la esposa, la familia, y decimos, ¿cómo? Y agarro y sale y dice, Juana la de siempre. Por una sencilla razón, es que cada documento que descubrimos de Juana nos está enseñando muchas cosas. Y en este documento último, si uno hace la historia, David, cronológica de Juana, está bien las guerras, todo lo que ha participado, sus luchas, el sufrir como madre con sus hijos, el ir de un lado, ir a otro, escaparse, huir, su problema con el esposo, con Manuel Asensio, cuando le dicen, parece que el Manuel está queriendo firmar con los realistas algún trato. Bueno, dentro de esa vida, ya está bien la guerrera, la que ha luchado, y cuando muere Manuel Asensio en 1816 en el Abra del Villar, el 14 de septiembre, Juana vio cómo lo mataron, cómo le dieron, o sea, vio. Ha debido ser impactante para cualquiera, a veces una cosita pequeña nos puede impactar. Imagínate de eso. ¿Qué hizo? Se va a Tarija y luego a Salta, Argentina. Para la vida allá también no ha sido de las mejores. Ha habido una situación muy complicada. Y en 1825, cuando ya sabe de Bolívar, de Sucre, que ya están venciendo al ejército realista, decide volver. Y lo primero que hace, claro, es decir quién soy yo. Y me parece excelente, porque este mundo no tiene memoria. Entonces, ¿qué hago? Y lo primero que hace es a la municipalidad de Sucre y dice, señores, yo he hecho esto, y quiero que ustedes me den pues un documento y digan qué he hecho. Y claro, y le dan y dicen, esto has hecho así, así.
y luego pide a las nuevas autoridades, ya de la República, una especie de lo que se llama el Montepío. Y ese Montepío era una especie de, no sé si una ayuda simbólica para las mujeres viudas de estos héroes, de estos revolucionarios. Pidió en varias oportunidades y lo que, claro, arguía ahí, sostenía, era viuda de Manuel Asensio. Entonces, con esto no quiero que ya también alguien lo interprete de otro modo. Claro, era viuda, pero también decía muy leve, una cosita superficial: también he combatido, he estado en las luchas, y denme una ayuda, porque los gobiernos habían decretado de que se dé este Montepío a todas las viudas, etc. Bueno, llega ya una época en que Juana, y eso es lo que te decía, nos enseña. Hágase, y le piden de nuevo, ya le han pedido 1, 2, 3 veces seguramente. Y de una vez, y esa es la enseñanza de Juana, y es por eso que remarco y hago conocer a toda la población chuquisaqueña y a toda la población boliviana y del mundo, responde a esa petición del gobierno y le dicen, pues, que presente. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, sépanlo autoridades, no voy a resumir, sépanlo autoridades, que yo no solamente recibo ese Montepío, esa ayuda, por ser viuda de Manuel Asensio, el insigne guerrillero que ha dado su vida por la patria. No, ya no. No solamente es eso, dice, sino sépanlo. Y eso es lo que hay que rescatar. O sea, esta frase debería estar en una placa, y trataremos con David, ya que has provocado vos esto, de que se haga una placa con esta su leyenda, con las palabras de Juana. Y esa leyenda, para mí, esas palabras, esa frase, es histórica, porque tiene que cambiar el rumbo de la historia de la mujer en el siglo XIX. ¿Qué es lo que dice? Por la santa causa de la libertad, ninguna mujer ha hecho como yo en el continente suramericano, pero está encesando a toda Sudamérica, está mostrando todo lo que ella ha hecho. Esta vez ya agaza y dice, no, ya suficiente. Y bueno, esa es la frase histórica, y en toda Sudamérica. Y eso quiere decir que ella estaba al tanto. Añade, he puesto los pechos, dice, he puesto mi vida, he arriesgado mi vida contra las balas de los realistas, de los chapetones. Y es por eso que pido esta ayuda. Y ustedes, autoridades, les dice, con mis antecedentes no deberían pedirme, deberían darme un mejor Montepío, un mejor sueldo. Entonces tiene mucha razón, y creo que vale la pena remarcar en esta situación, porque, reitero, es una frase. Con eso no estoy diciendo de que le deja a un lado al Manuel Asensio, no. Pero ya había que hacer entender a gente que con la gente honesta te exige. Pero quién sabe, había pícaros o pícaras que recibían Montepío por abajo, ¿no? O sea, sin merecimientos. Entonces ella dice, bueno, ya soy viuda del gran guerrillero Manuel Asensio, pero también sépanlo, yo he luchado mi vida. Entonces, por eso te digo. Lo interesante, además, don Edgar, la gran mayoría de los luchadores de esa época, de los 17 años, han perecido en la guerra. Pero acá, como mujer, ha sobrevivido y ha vivido aquí en la ciudad de Sucre. Y bueno, pues es una de las pocas mujeres, y además testimonio
de haber luchado, sobrevivido, vencido, las condecoraciones que le dan posteriormente de generala, creo que mariscal ahí ha llegado. Y creo que a eso iba, ya debería estar como mariscal, ha vencido, ¿no es cierto? Bueno, es una historia impresionante hablar de Juana Zurduy de Padilla, y cada vez que seguimos escarbando en la historia, seguimos encontrando algo más de testimonios de su vida y bueno, pues el legado. Eso es lo que tenemos que preservar, ¿no? Me parece esa afirmación del legado es que hay que aprender de Juana. Por eso digo, nos enseña, es que es una injusticia. Alguien dice es el patriarcado, pero es que realmente fue vergonzoso que a Juana no le han dado el lugar, o sea, no le han dado ese lugar que se merecía, ese lugar que ha sido una de las pocas mujeres que ha sobrevivido hasta 1862. No ha llegado a la Junta Tuitiva. Claro, no haya sido convocada, y no sé, y ojo, que tanto Bolívar y Sucre tenían una formación de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, o en la Revolución Francesa, la participación de la mujer fue grande, determinante, o sea, participó, y por eso es que, claro, a veces dicen, sí, Bolívar y Sucre fueron y le visitaron. No, Juana no necesitaba visita, no. Sin quitar a mérito, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero Juana necesitaba decirle, bueno, coopere. Yo creo que podía cooperar siempre, pues por favor. Bueno, de todas maneras, hay que dejar lamentablemente ese lado negativo, injusto, abusivo, yo dijera, de los gobiernos que no supieron darle el valor que se merecía doña Juana Zurduy de Padilla. Aún hoy estamos en deuda con ella. Mucho, mucho. La imagen de Juana y de Manuel Asensio, David, deberían estar en todos los lugares de instituciones públicas, sus imágenes. Y ojo, no estoy hablando solamente de Juana y Manuel, que también tenemos en el Santa Cruz, en Potosí, en Tarija, Héroes, deberían estar todos ellos, y no solamente unos cuantos. Es que para eso las autoridades tendríamos que hacer un papel determinante, porque solamente de unos y no de la Juana que ha hecho y estamos haciendo conocer. Y hay que evitar esas polémicas que a veces no vale la pena, porque la historia es la historia, y la historia nos enseña lo que está escrito, escrito está, y hay que evitar, porque no hay que, a veces con polémicas que no tienen sentido, a doña Juana, por si acaso con respeto, eso de la Juana es una cosa, por decirlo, con mucho respeto, mucha educación, mucha altura. A veces en esas polémicas, ¿a quién hacemos daño? A ella, porque no podemos entendernos en cosas básicas y elementales. Cuando se estudia la historia, los hechos, y hay otra subespecialidad en la historia, es la biografía también, ¿no? Por supuesto. Sin duda alguna, tener una familia, sacrificar una familia, y bueno, pues verla enfrentándose a ejércitos preparados militarmente en la época, yo creo que necesitaba mucho valor. Tenemos contraposiciones, ya lo decía usted, que en diferentes regiones de nuestro país han destacado. Ahí tenemos Cochabamba con la heroína de la Coronilla, sí. Mujeres valientes, también que han tenido que empuñar las armas cuando ya los hombres ya no había. Ya no, claro. Entonces ya eran los reductos que quedaban. Bueno, la historia todavía creo que tenemos mucho que contar, son 17 años. Y de los 9 departamentos, David, cada departamento tiene su propia identidad. Por supuesto, ¿no? Que han ido apoyando. Santa Cruz tiene lo suyo, Tarija tiene lo suyo, Oruro, bueno, en cada región ha habido estos guerrilleros que se los ha conocido como republiquetas, y bueno, pues es la unión de todos que ahora disfrutamos como un estado libre. Bolivia, 200 años de vida institucional. Es cierto que tenemos que construir mucho más este país, consolidarlo institucionalmente,
es el reto que nosotros tenemos ahora hacia el futuro. Sí, no, yo creo que es una reflexión muy grande. Es que tenemos que seguir construyendo en unidad, porque ya es suficiente que se maneje desde un poder vertical. Demasiada política ha habido últimamente. Demasiado. O sea, y ni siquiera política, David, con el respeto que se merecen, a veces es politiquería. Por favor, no estamos entrando en política. No quería decirlo eso, pero bueno, es que la verdad... Tenemos que cambiar, ¿no? Construir este país. Totalmente, y creo que desde Sucre, desde la carrera de Historia, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, podemos construir otra Bolivia diferente, en que no haya diferencias, pues, como han marcado últimamente, y eso es negativo, porque tenemos que hallar esa patria que doña Juana, Manuel Asensio, las heroínas, Oruro, Pando, que han contribuido, bueno, pues, otras ciudades que han contribuido, que buscar una Bolivia grande, próspera, y ese es el legado que tú decías, que nos han dejado estas grandes personalidades, estas grandes vidas humanas. Ahora es el momento de rendirle homenaje a todos ellos, a los que estuvieron también en esa época. Ya me imagino ese contexto cuando luchas eran en distintas zonas que se iban incendiando, y bueno, pues ya me imagino a los que veían desde afuera querer apagar un lugar a otro, ya la mecha se encendió y no pudieron. Mira, este pasaje, o sea, tu análisis muy bueno, ya, muy bien, o sea, ubicarnos para generalizar, nada más. Guerrilleros que quieren independencia y realistas que quieren seguir manteniendo al rey. Están los que quieren la independencia Juana, están los realistas que defienden al rey. Se pelean. Juana ha ido sable a sable con varios de ellos. A uno de ellos los han herido con su esposo y lo han tomado prisionero. Llega a Bolivia el 6 de agosto de 1825, esas personas que eran realistas, bueno, se convierten a ser republicanos. Perfecto, ya no vamos a... No, perfecto. No les quedaba otro. No queda otro. Llega Juana, con ellos vivía acá en Sucre. Vivía, y lo que tú dices, y pienso, ojo, que todavía no estoy queriendo lanzar esa hipótesis. Una de las razones por la que quizá a la Juana, bueno, con respeto a doña Juana Zurduy, se la tuvo un poco aislada, olvidada, es precisamente porque estas familias no aceptaban lo que tú dices, esas peleas, esa sangre que corrió entre ellos. Es que fue así, y no fue solamente Juana, sino otros guerrilleros anónimos, otras personas. Y se acordaban y decían, pero ella me ha tomado prisionero, y no quiero dar apellidos, por favor, o sea, pero está escrito. Entonces, ese fue el contexto también que creo que de una u otra manera hizo para que a doña Juana la hayan tenido en la situación en que tuvo que pasar por esas décadas. En su momento, ¿le podríamos comparar con Juana de Arco, Juana Zurduy? Bueno, hay ciertas similitudes. No, cierta similitud. Ojo que Juana de Arco es una changuita que peleó, que tiene relaciones con Dios, o sea, es la elegida para pelear, etcétera. Sí, o sea, por su lucha, sí. En la lucha. Sí, que han hecho. Ahí lo dejaré. Sí. No tenemos mayores polémicas. Gracias, licenciado Edgar Balda, por haber estado. El tiempo se nos fue volando y hay mucho por hablar sobre doña Juana Zurduy, la valentía de una mujer, si lo ponemos en nuestro contexto, la valentía de la mujer boliviana reconocida en un contexto regional muy grande, por no decirlo sudamericano. Y ella misma lo afirma así, y creo que no hemos conocido, leyendo parte de la historia sudamericana, que haya sucedido algo similar en otra región. Bueno, con estas afirmaciones, licenciado Balda, yo quiero agradecerle por haber aceptado la invitación de la DICEU, compartir estos minutos, más que de un diálogo sobre un pasado
que nos debe enorgullecer bastante y proyectarlo hacia adelante todavía con ese optimismo, el respeto hacia la mujer boliviana hacia adelante, tomando en cuenta también enormes sacrificios y valentía también que lo ponen en igualdad o mayor en el contexto de la lucha por la independencia, licenciado Balda. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, David, y quiero agradecer a DIESO, a Televisión Universitaria, a las autoridades universitarias. Y creo que con esta pequeña semblanza que hemos hecho, nuestro homenaje a Bolivia en sus 200 años, en el Bicentenario, y ese legado de Juana, ojo, y ese es el desafío que tú me hacías, y la universidad que hizo en el Centenario de Bolivia, 1925. Lo dejaremos para la próxima oportunidad, ¿te parece? Muy bien, es que tenemos para hablar de historia acá en la ciudad de Sucre, podemos estar años y años, hay mucho por decir y con resumirlo en pequeñas cápsulas es complicado, ¿no? Y bueno, sí, pues el tema de la universidad en esta ocasión lo vamos a dejar entre paréntesis hasta la próxima semana, donde también vamos a estar abordando lo que hizo San Francisco Javier desde el ámbito académico y cómo esa chispa se ha irradiado a nivel Sudamérica. Pues esa idea de libertad no estaba ligada a libertad o conseguir derechos personales, ¿no? Como ha acontecido con algunos. Bueno, no entraremos en polémica, pero lo tocaremos en su momento. Muy bien, esos temas. Una cosa es hablar de libertad en general y otra es luchar por sus derechos personales, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Será Dios mediante. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos televidentes, amigos de Radio Universitaria. Muchas gracias por su atención. Permiso. Buenas tardes.